Amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes y me gozo en esta hora de poder nuevamente entregar una palabra para la edificación, el aliento, la fortaleza de la fe, el ánimo de cada uno de mis hermanos en Cristo. Bueno, la palabra de Dios se encuentra en Amós capítulo 5, versículos del 1 al 4. Amós 5 del 1 al 4. Dice así: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Buscadme y viviréis. Es la palabra de esta hora, de este día domingo 5 de abril. Hermanos, el profeta Amós es un hombre que fue llamado del campo, era un campesino. Él recogía higos silvestres, trabajaba en las actividades campesinas. No era de la familia de los profetas, pero de allí lo llamó Dios para ser su siervo, su profeta. Algunos estudiosos dicen que es el padre del profeta Isaías también. Amós, él profetizó, si bien es cierto, él era de Judá y también entregó alguna palabra para Judá, pero mayormente su profecía la focalizó hacia Israel e incluso a otras naciones vecinas. De tal manera que su profecía es muy amplia y tiene que ver, ¿cierto?, con, por una parte, hacer un diagnóstico, hacer ver, por así decirlo, al mismo pueblo la condición espiritual que estaban viviendo, de cómo esto causaba que la ira de Dios sea, ¿cierto?, movida a juicio para ellos, pero a la vez también cómo Dios le da una puerta de salida, una puerta de escape. Y la puerta de escape es la que declara en este capítulo 5, en el versículo 4, cuando dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amados hermanos, esta es una declaración que revela un estado espiritual, como ya lo decíamos, el estado espiritual de Israel, pero también el estado espiritual de las naciones circundantes. Cuando habla, por ejemplo, en el capítulo 1, habla en contra de Damasco, ¿cierto? La capital ahí de Siria. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, era una palabra contra una nación que había hecho injusticia con otra nación. También lo dice, por ejemplo, en el versículo 6, a Gaza, ¿cierto?, que era allí la tierra de los filisteos. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Luego le habla, por ejemplo, a Tiro, en el versículo 9. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Y también le habla incluso a Edom en el versículo 11. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, etc. Y habla de otras naciones más. De tal manera que podemos ver que Dios no solamente mira lo que pasa con su iglesia, también mira lo que pasa con el mundo. De hecho, Dios a todo hombre, a toda mujer, un día le pedirá juicio, le pedirá, ¿cierto?, cuenta de su vida, de las cosas que ha hecho, a los gobiernos, a las naciones, como le estaba advirtiendo a esas naciones vecinas que no eran del pueblo de Dios, pero que eran circundantes, eran vecinas, eran naciones que habían afectado también al pueblo de Dios. Hoy en día nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay muchas cuestiones que están pasando en el mundo entero. Cómo la mano de Dios
está cayendo fuerte sobre naciones como la misma China, ¿cierto? Europa, allí donde hay toda una postura contraria a las cosas de Dios. Hay rebeldía, hay una especie de levantarse contra lo que Dios ha establecido en su palabra. Como está ocurriendo en Estados Unidos incluso. Porque también Dios repudia las conductas que son contrarias a la moral, contrarias a los principios bíblicos que Dios ha establecido para la familia, para el hogar, para el matrimonio. Pero también Dios repudia la injusticia, el maltrato, el abuso hacia el que menos tiene, como ocurre, por ejemplo, en nuestro propio país, tanto lo uno como lo otro, quiero decir, las leyes contrarias a los principios de Dios que se han instalado. Pero también está el abuso de aquel que no se harta, de aquel que no se sacia de dinero y que abusa del menor, del más pequeño, del más pobre. Todas estas cosas son repudiadas ante los ojos de Dios. Y el juicio de Dios no se hará esperar sobre este mundo. Y ya vemos que esto que está ocurriendo hoy en día es parte del juicio de Dios. Porque cómo está ocurriendo tanta calamidad con todo esto. No solamente afectando la vida humana, la vida, la salud de las personas, sino también afectando la economía del mundo. Esta economía que se mostraba bullante, que se mostraba exitosa, que decían que es la mejor economía del mundo. Sin embargo, con esto ha venido a colapsar y esto traerá consecuencias en los hogares. Dios tenga misericordia y ayude a nuestros hermanos en sus trabajos. Sabemos que las promesas de Dios son para su pueblo, que el pan y el agua le faltará a sus hijos, que Él proveerá de una u otra manera para que vivamos aquí sustentados con su mano poderosa, amados hermanos. Pero también este estado espiritual que revela esta palabra es el estado espiritual de Israel. ¿Y quién es Israel? ¿Quién es Israel? Israel era el pueblo de Dios. Y hoy día el pueblo de Dios es la iglesia. Es también una palabra de juicio, una palabra de lamentación, dice aquí claramente: oíd estas palabras que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Esta es una palabra que revela un estado espiritual de una nación que tenía el conocimiento de Dios, pero no la estaba practicando. Hoy en día hay una iglesia infiel, porque hay dos iglesias. Está la iglesia de los hombres y mujeres que temen a Dios, que buscan su presencia, que a pesar de todas las cosas que hay y de todas las tentaciones que el mundo ofrece, esa iglesia permanece fiel, aunque también falla muchas veces. Muchos hermanos fallan y todos fallamos de alguna manera. Sin embargo, el temor a Dios es mayor y nos hace permanecer fieles a Dios. Pero también está la iglesia infiel, aquella iglesia que cree que parece que la santidad, la pureza, la vida consagrada es parte del pasado y ya no es tan necesario vivir esa vida. Y comienzan a practicar el pecado como practica el mundo, andando, ¿cierto?, en sus fiestas, andando en la vida liberal que este mundo vive. Esa iglesia infiel es el Israel a quien Dios le está hablando en esta hora. Hay una palabra clara que te dice que tú no estás bien delante de la presencia de Dios. Aquel que se ha alejado de la casa de Dios, aquel que ha dejado de buscar la presencia de Dios, aquel que sirve a medias en el Evangelio, aquel que es tibio, aquel que es carnal, que ama más sus intereses personales que la obra de Dios, aquel que es orgulloso, que es soberbio, que es altivo y que se dice cristiano. Esa iglesia infiel, esa iglesia desleal a Dios, esa iglesia tibia, esa iglesia pobre espiritualmente, Dios le revela su condición. Y es por eso que le dicen esta mañana, a esta hora: buscadme y viviréis. Es una declaración precedida de un juicio declarado por Dios. Dios ha declarado juicio sobre la humanidad. Sabemos que la paga del pecado es muerte.
Sabemos que la condenación está sobre aquellos que no creen en Jesucristo, que lo han rechazado, que el mundo entero está bajo ese juicio. Pero también la iglesia, como decíamos, la iglesia infiel, está bajo el juicio de Dios. Dios tenga misericordia, porque llegará el momento en que Dios hará un juicio para toda la humanidad. Esto que estamos viviendo son solamente indicios, son solamente principios de dolores, pero el juicio más grande vendrá. Vendrá cuando nadie podrá escapar de la ira de Dios, cuando nadie podrá permanecer en pie, ni aún aquellos que tienen muchos recursos, ni los que tienen muchos dineros, ni los que tienen sus trabajos asegurados, ni los que tienen en las mejores condiciones económicas podrán permanecer en pie ante la ira de Dios, porque Dios es un Dios celoso, un Dios santo, un Dios que siempre repudiará el pecado, un Dios que siempre detestará el pecado. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Dios, así como repudió el pecado en el pasado, lo repudia hoy. Así como repudió el pecado de Sodoma y Gomorra, así como repudió el pecado de los tiempos de Noé, así como repudió el pecado en los tiempos de ese pueblo infiel de Israel, hoy también lo repudia de la misma manera, y sabemos que ha aumentado la maldad. La ira de Dios está por vaciarse, el cáliz de la ira de Dios está por vaciarse sobre la humanidad, y estos son solamente principios de dolores. Pero con esto no quiero alarmar, con esto no quiero decir, oigan, no hay nada más que hacer, estamos perdidos. No, porque hay una palabra de esperanza. Hay una palabra de esperanza, como decíamos aquí. Dios siempre da la salida. Dios declara tu estado espiritual. Dios declara el juicio que hay sobre el hombre o la mujer no arrepentido. Pero a la vez abre una puerta de salida, tanto para el mundo como para la iglesia. Cuando dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Esta es la acción que debe hacer todo hombre y toda mujer, y especialmente la iglesia. Buscar a Dios para tener vida, para vivir. Es una declaración que abre una puerta de escape y dice dos cosas. Buscadme y viviréis. Buscadme. Este llamado profético común del Antiguo Testamento, que los hombres de Dios, y esta palabra que nos decía, buscadme y viviréis. El Salmo 69, 32 nos decía, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Qué tremendo es esto. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, vuestro ser interior, tu alma, que está muerta en delitos y pecados muchas veces. Isaías 55, 6 nos dice esa palabra tan conocida que nosotros la leemos siempre. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar y tendrá de él misericordia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Aún es posible, aún podemos hallar a Dios, porque llegará el momento en que ya eso no podrá ser así. Oseas, el profeta, dice, reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Oseas 5:15. Reconozcan su pecado primero y busquen mi rostro. Y busquen el rostro de Dios. Buscad lo bueno y no lo malo, como dice también este mismo profeta Amós en el versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Buscar lo bueno y no lo malo. Buscar la santidad. Buscar la vida que agrada a Dios. Buscar la llenura de su presencia. Y no lo malo. No buscar las cosas de este mundo. Porque esto perecerá. Buscar lo bueno y no lo malo. Para que viváis. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Sofonías 2:3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Buscar a Dios. Sí, porque si nosotros como pueblo de Dios nos humillamos, si nosotros como iglesia de Dios nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, Dios puede hacer que muchas cosas se detengan, que muchos juicios de Dios se detengan.
si nosotros como iglesia, los humildes, los llamados a ser humildes, buscamos su rostro y su presencia. Ahora Cristo también nos dice en el Mateo 6:33, ¿qué nos dice allí? Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Estos son principios que no cambian. Buscad el reino de Dios y su justicia, buscar la presencia de Dios, buscar las cosas de Dios, buscar el congregarse, aunque ahora no se puede, pero cuando ocurra, ya hagámoslo. Busquemos al Señor, porque a lo mejor va a ser una oportunidad más que nos va a dar Dios para que le alabemos su nombre, para que le adoremos su nombre, porque probablemente esto nos está diciendo Dios, mire, cuando Cristo venga por su iglesia y se lleve a su pueblo, ya los templos estarán vacíos, como están ahora. Habrán algunos que irán, pero irán solamente a hacer prácticas religiosas, porque la verdadera iglesia de Cristo habrá sido llevada a la presencia de Dios. Por eso este es el tiempo de buscar a Dios ahora. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá, dijo Jesús. Es tiempo, esa puerta está allí, la podemos tocar por la fe y se va a abrir y habrá bendición para nosotros. El apóstol Pablo le dijo a los atenienses para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sí, Él está cerca, su presencia está en todo lugar, Él es un Dios omnipresente. Está con cada uno de sus hijos. Donde le busquemos, le podremos hallar. La mujer samaritana decía, los judíos dicen que a Dios hay que adorarlo en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que tenemos que hacerlo aquí en el pozo de Jacob. Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan que le adoren. No es un lugar determinado. Es por la fe donde se abra un corazón para alabar y bendecir el nombre de Dios. Buscadme. Y la otra parte de este llamado es, y viviréis. Sí, sin duda. Esta es la forma de huir de la muerte espiritual. Porque el hombre está muerto en delito de pecado. La única forma de salir de esa muerte es buscando al Señor. Buscadme y viviréis. Viviréis la vida espiritual. La vida que es el resultado de un nuevo nacimiento. Esa vida que es una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasan y la nueva vida en Cristo es distinta porque es en Cristo. Es una vida que nos permite tener comunión con el Padre, que nos permite tener comunión con los hermanos. Es una nueva vida espiritual que nos otorga el título, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa nueva vida espiritual que nos hace creer, que nos enseña la palabra, que nos lleva a entender los planes, los propósitos de Dios. Pero también nos habla de vivir esta vida presente. Esta vida presente, aunque a veces esta vida, ¿cierto?, es difícil, aunque a veces hay problemas, hay dificultades, pero la mayoría, o por no decirlo todos, anhelan vivir años más, tener años más de vida, para estar con los suyos, para ver a sus hijos crecer, para ver a sus nietos, para ver su descendencia. ¿Cuál es entonces la forma? Es buscando a Dios, estando en su presencia. Tenemos vida. El que ama la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, busque la paz y siga. Y Cristo dijo, yo soy el que doy la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo os la da. Es también la vida eterna. Buscadme y viviréis. No solamente esta vida, sino la que viene hermosa, una vida gloriosa, una vida maravillosa, una vida en la eternidad que no tendrá fin, donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá virus, no habrá ninguna amenaza, no habrá nada, no habrá que tener miedo a perder el empleo, no habrá que tener miedo a las crisis, porque allí no habrá nada de eso, allí todo estará fuera.
Solamente la gloria de Dios, la presencia de Dios será la que nos sostendrá y viviremos con Él. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. La base central de este mensaje es este: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Ese es el mensaje. Si la iglesia busca a Dios, vivirá y será renovada espiritualmente. Vivirá la gloria, la presencia de Dios. Vivirá esta vida en victoria. Si el hombre sin Dios, si el hombre sin Cristo busca a Dios, tendrá vida eterna, tendrá vida abundante, tendrá vida y gozo en su corazón. La vida abundante que da el Espíritu de Dios, el gozo que da su presencia en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y les aliente a través de esta palabra. Amén.